Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos en el segundo bloque. Seguimos con Komal, co-founder de Lab4U. Komal, sigamos con esta entretenida conversa. Cuéntame un poquito cómo este tipo de acercamiento de esta tecnología, de estos conocimientos, esta nueva forma de aprendizaje, ayuda también a las jóvenes y a las niñas, estas futuras líderes, a disminuir la brecha de género. Sí, Carmen, gracias por esta pregunta. Es algo que a nosotros en Lab4U nos preocupa enormemente porque sabemos que existe un problema y una brecha importante en el área de STEM. O sea, hay una baja participación de las mujeres en materias STEM. O sea, no te lo dice Comal, que es bioquímica, sino que lo vemos en los números, ¿no? El STEM leaking pipeline es real, ¿no? O sea, sabemos que las jóvenes cuando pequeñas ya empiezan a alejarse de la ciencia y luego que avanza el tiempo y por eso se llama STEM Leaking Pipeline, ¿no? Porque va goteando y se van perdiendo. Hay como de mala forma le dicen coladeros en las universidades o en las carreras, ¿no? Se va perdiendo ese interés y no por un tema de capacidad, ¿no? Porque el talento es universal, pero las oportunidades no. Las mujeres sí tienen la capacidad, pero si no, que es un tema de motivación, de percepción y hoy día, solo como para que tengas los números, 1,5% de las mujeres dedican sus estudios al área de la ciencia y 1,6% de las mujeres dedican sus estudios en áreas de ingeniería y tecnología. O sea, en STEM tenemos una baja participación de mujeres. Y por ejemplo, en Estados Unidos, solo menos del 4% de los puestos de trabajo en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, menos del 4% de esos trabajos están ocupados por mujeres. Y dejando de lado las minorías, o sea, women of color u otras disidencias sexuales. Entonces, tenemos un problema de diversidad en la industria. En la industria de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y en la ciencia tenemos un problema de percepción de la ciencia, tenemos un problema de motivación por las carreras STEM y también los jóvenes, tanto hombres como mujeres, ven la ciencia como algo lejano, ¿no? Es que la física no es lo mío, ¿no? Que la química no es lo mío. Entonces, ¿cómo cambiamos ese paradigma? Es el desafío. En el fondo, ir acercándolo, tal vez como no es lo mío, porque lo ven algo demasiado difícil, algo inalcanzable, casi como rocket science, y tal vez con iniciativas como Lab4U, que me imagino que además has visto otras experiencias, ¿verdad? Son formas tal vez más empáticas, más didácticas, de ir acercando y rompiendo un poco esos mitos, ¿cierto? Totalmente, porque son varios los cambios que tenemos que hacer, o sea, es un problema multifactorial, ¿no? O sea, hay varios factores que influyen en este problema. Entonces, tenemos por una parte lo pedagógico, que las clases de ciencia tienen que cambiar. En el colegio tenemos un problema de percepción en la industria, de tener estos role models que normalmente son hombres. O sea, tú piensas, los Elon Musk, los Mark Zuckerberg, o sea, Virgin Galactic, o sea, la NASA, etcétera. Tú ves una participación alta masculina. Entonces hay un tema de como percepción en la industria y luego todas las oportunidades y los sesgos que tenemos al momento de contratar, al momento de dar oportunidades, al momento de elegir carreras, etcétera. Entonces, nosotros en Lab4U trabajamos desde lo pedagógico, como desde la sala de clase donde están los estudiantes, los chicos y las chicas, podemos cambiar ese paradigma y también desde los profesores, ¿no? Porque hay estudios que dicen que también hay un sesgo por parte de los profesores de ciencia natural de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esas percepciones en el aula y fuera del aula? Es lo que a nosotros nos interesa en Lab4U y lo que vemos tanto en Latinoamérica como internacionalmente, o sea, yo paso mucho tiempo en Silicon Valley, ¿no? Y vemos como la industria de la ciencia y la tecnología, siendo el polo de las grandes tecnologías, Silicon Valley, está haciendo un esfuerzo
real, cuantitativo, de poder disminuir esa brecha con acciones concretas. Tienen que venir desde el sector corporativo, desde políticas públicas y desde la educación. Entonces, desde el sector corporativo ya vemos cómo empresas como Google, Microsoft, etcétera, Facebook están tomando acciones de diversidad, hay departamentos de diversidad e inclusión, no porque es fancy y trendy, es porque se necesita, ¿no? Y luego hay esfuerzos en todo lo que es educación, educación tecnológica, educación científica, alfabetismo científico, alfabetismo digital, que tanto necesitamos en Latinoamérica. Y esos esfuerzos de disminuir la brecha al alfabetismo digital es real. Te doy una anécdota. Nosotros estábamos en México, en unas escuelas públicas en México, estábamos en unas jornadas de capacitación docente, de desarrollo profesional docente, y estábamos con profesores de física, ¿no? Profesores de física más tradicional, ¿no? Que enseñan la física tradicionalmente con la fórmula, y nosotros estábamos ahí invitados para poder transformar la enseñanza de la ciencia con Lab4U, y los invitamos a todos a descargar Lab4Physics, que es nuestro laboratorio de física en el celular, y como un proceso natural para poder después ir a los experimentos de Lab4U. Y nos pasa que un profesor se acerca y me dice, maestra, no entendí la instrucción. Y yo, profesor, descargar de Google Play y Apple Store la aplicación. No, es que yo no sé hacer eso. Y yo me acerco y le digo, profesor, veo que usted tiene el WhatsApp en su celular. De la misma manera que descargó el WhatsApp, descarga Lab4Physics desde el Google Play. Y me dijo, no, es que ese WhatsApp lo descargó mi hija, ¿no? Entonces, tenemos un tema de alfabetismo digital que tenemos que trabajar, y luego el alfabetismo científico, desde la disciplina de la ciencia. Entonces hay varias brechas que tenemos que ir disminuyendo y cambiando, y la mejor manera de hacerlo es ir directo a la base del problema y cambiar la forma en la que enseñamos ciencia y pensar en los jóvenes. O sea, más allá de la tecnología, hablamos mucho de transformación digital y de la importancia de la tecnología. Tenemos que entender que la tecnología es un medio, no es el fin. Tenemos que pensar en las personas, tenemos que pensar en los jóvenes. ¿Qué tipo de profesionales queremos para el futuro? ¿No? ¿Qué queremos que los estudiantes se lleven de su formación estudiantil, ya sea en el colegio, en la universidad? Y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer como sociedad, como industria, como corporativo, como startups, para poder realmente solucionar los grandes problemas de la humanidad. Hay varios puntos ahí que tú mencionas, como uno claramente es que sumando diversidad, ¿cierto? No solamente jóvenes, o sea, mujeres, digamos, sino a todos, sumando todas las distintas visiones, no solamente desde los oficios de lo que nosotros hagamos, sino desde nuestra percepción y nuestra postura frente a la vida, va complementando claramente los equipos, los va fortaleciendo, va dando distintas miradas, distintos puntos de vista, ¿cierto? Te vas poniendo, ubicando en distintas esquinas, por así decirlo, de las problemáticas que tienes que resolver. Eso por una parte, un poco es lo que interpreto. Por otra parte está la alfabetización digital, que claramente los jóvenes ya vienen súper nativos, digitales, súper incorporados, ¿cierto? Como esta hija que le baja a su papá el WhatsApp, pero sin embargo también veo una tremenda oportunidad para que esa brecha de alfabetización digital vaya también hacia los más grandes, digamos. Tal vez no, porque a la larga, finalmente, uniendo el tercer punto, esas profesiones del futuro, ¿cierto? Es qué futuro queremos construir, digamos, o sea, con qué ciudadanos, en qué formato digital, ¿cierto? De un mundo mucho más conectado, más inteligente, más empático hacia las personas, donde ahí se acogen tanto niños, ¿verdad? Jóvenes, adolescentes, futuros profesionales y los mayores. Entonces, los mayores que cada vez van a vivir más tiempo. Entonces, ahí se generan unas sinergias donde distintos puntos de vista, con distintos grados de alfabetización van generando este futuro más positivo al final del día, ¿te fijas? Totalmente. Y si hacemos doble clic acá, el doble clic es, ok, tenemos un desafío en la alfabetización científica, en el desarrollo de habilidades, en la alfabetización digital, pero tenemos que recordar que no queremos consumidores de tecnología y de ciencia, queremos creadores,
¿no? Creadores que realmente entiendan. O sea, no solamente yo utilizo mi social media en el celular que estoy mostrando aquí por la pantalla y a los que nos están escuchando en la radio, en el podcast, pueden ver, sentir que estoy aquí con el celular. Como scrolling up and down de social media, sino que entender realmente cómo funciona la tecnología. Por ejemplo, ¿cuántos saben que los smartphones tienen una serie de sensores? El acelerómetro, el sonómetro, la cámara, giróscopo, que, no, que pueden tener más funciones. Entonces, realmente entender para poder crear, ¿no? Y ahí está también el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Que es cliché, pero no es cliché, porque nosotros cuando pensamos en el futuro del trabajo, estamos pensando en las habilidades. No estamos pensando en que si se sabe de memoria una fórmula. ¿En qué competencias? Exacto. ¿Para qué quieres para qué quieres tener esas competencias? ¿Para qué quieres esas habilidades? ¿Para qué quieres ocupar la tecnología para resolver qué, digamos, ¿cierto? Exactamente, exactamente. No basta con saberse de memoria una fórmula F igual M por A si no sabe por qué, cómo influye la masa y la aceleración y cómo se comportan los cuerpos. O sea, muchas veces nos aprendemos cosas de memoria sin entender y profundizar ese aprendizaje profundo. Tenemos como este conocimiento inerte, ¿no? Que es muy distinto a un aprendizaje mucho más profundo. Y ahí a nuestros oyentes les puedo recomendar un libro que justo ayer hablé con una gran autora que se llama Melina Furman. Tiene varios libros, La ciencia en el aula, Cómo criar hijos curiosos, y acaba de lanzar un libro que se llama Enseñar distinto. A los que les interesa más aprender acerca del cómo aprender, les recomiendo ese libro que está disponible ahí en todas las librerías. Gracias. Enseñar distinto es el libro que nos recomienda, ¿cierto? Enseñar distinto es el libro que les Enseñar recomiendo, sí. distinto. Eso, genial. Para que lo anoten y no se nos olvide. Y una pregunta también, Comal. ¿Qué otras experiencias o referencias destacables tú nos puedes comentar, compartir? Sí, para mí todo el esfuerzo que se está haciendo en educación y el cambio de paradigma en educación, ya sea en los colegios, con todas las EdTech, ¿no? En Latinoamérica, la industria de Education Technology, ¿no? EdTech. Y fíjate esto, es Education Technology. Education viene primero que tecnología. El corazón tiene que ser la educación. Entonces, vemos soluciones como Poptimize ayudando a profesores. Vemos también cómo el lifelong learning, como el aprendizaje eterno, ¿no? Vemos los Platzi's en Colombia que están desarrollando soluciones para que los jóvenes desarrollen habilidades que a lo mejor no le enseñaron en la universidad y en el colegio. Entonces, o los laboratorios, ¿no? Que están empoderando a las mujeres con habilidades. Entonces, nosotros tenemos que sacar adelante estos proyectos, los Lab for You, los Platzi, los laboratorios, los Poptimize, para poder realmente solucionar estos grandes problemas de la humanidad. Estas son algunas cosas que veo en Latinoamérica. Estoy muy contenta que por fin se le está dando, y mira, la pandemia nos ha dejado fatalidades y estamos muy tristes por eso, pero al mismo tiempo nos da a conocer la importancia de las comunidades educativas, de los profesores, ¿no? Porque y quiero mencionar y agradecerle de todo corazón a nuestros profesores, a quienes les tengo mucho cariño, porque uno no dice que la página 250 del texto escolar me cambió la vida, es un profesor el que te ayudó a ver las cosas de una forma distinta y te cambió la vida. Entonces, agradecerle a los profesores, y nos damos cuenta en esta pandemia la importancia que tienen los profesores, ¿no? Y la comunidad educativa, de la noche a la mañana cuando se cerraron las escuelas, todo colapsó y los profesores hicieron lo imposible para sacar adelante sus clases. Entonces, darnos cuenta de estas, de este valor de la comunidad educativa y de lo que está pasando en la transformación en la educación. Eso en Latinoamérica, que estamos, lamentablemente, desde el punto de vista financiero y educativo, años luz, lo que está pasando, por ejemplo, en Asia y en Estados Unidos. Por ejemplo, en Asia, las familias invierten mucho en educación, mientras que en Latinoamérica es mucho capital gubernamental que va a la educación. Las familias asiáticas invierten mucho en educación. O sea, del porcentaje de ingreso familiar, del household income, 40% del household income en Asia va a la educación.
Mientras que aquí en Latinoamérica o inclusive en Estados Unidos es menos del 10% que va del ingreso familiar que va a la educación, porque es responsabilidad de gobierno. Y no debería ser así, debería ser responsabilidad de todos, ¿no? Y creo que, no sé si aquí en otras conversaciones he mencionado que la conversación de educación no debería ser solamente de los ministerios de educación, debería ser de todos los actores de la sociedad, ¿no? Claro que Del sí. sector privado, del sector público, de los ministros de finanzas, porque sabemos que los países que más invierten en educación tienen mayor Producto Interno Bruto. Ayer creo que era Huracán. Entonces, Oye, Comal, y en los países más desarrollados, ya nos mencionas, ¿cierto?, toda la parte la parte, asiática. y en Europa y en Ves Estados Unidos. Europa? Sí, Sí, ¿cómo ves algún caso que tú digas, mira, esto es un ejemplo súper potente a seguir, como un referente, por así decirlo? perfecto, sí. Son muchos. O sea, si tú vas a la página EdSurge, EDSURGE, edsurge.com, vas a ver que hay más de 1000 soluciones educativas. O si vas a Common Sense Education, vas a ver los ratings, es como rating de soluciones educativas. Entonces, como tú quieres algo de lenguaje, lo tienes, quieres algo de habilidades del siglo XXI, tienes un montón de soluciones. Mientras que en Latinoamérica estamos recién entrando a este mundo de las EdTech y de las soluciones educativas. Entonces, los invito a revisar como Common Sense Education y EdSearch todas las soluciones educativas que existen y puedes ya ver que la industria está madurando. Por ejemplo, tienes a Duolingo, que antes lo veían como, ah, mira, una app buena, bonita, como para aprender idiomas. No, salió a la bolsa. O sea, ahora está Súper rompiendo potente. paradigma y está creciendo. Durante la pandemia, Coursera, Udacity crecieron exponencialmente. Y lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, estamos hablando de trillones de dólares invertidos en educación y billones invertidos en inversión de riesgo en educación. Y en Latinoamérica estamos años luz de eso. O Ahí lo sea, hay, importante yo creo que es movilizar, visibilizar, como tú ahora nos estás ayudando, ¿cierto?, con esta referencia, visibilizar y también provocar que uno sea protagonista de, digamos. Yo creo que, como tú dices, claro, tienen que involucrar distintos actores en todas las ujú, distintas capas, ¿cierto? Pero también nosotros, tal vez como profesores, y nos deben estar escuchando muchos profesores, tal vez como papás también, como hermanos, como tíos, como amigos, ir ujú, también viralizando, comunicando, dando ese granito de arena donde nos tenemos que hacer parte de nuestro propio aprendizaje, ¿cierto? Y el del total. otro, el de la comunidad, por así Sí, decirlo. sí. Y motivar ahí la curiosidad, porque esa curiosidad te va a dar una pasión y esa pasión te tiene que dar una motivación para seguir creciendo, ¿no? Y ahí entra mucho la ciencia, ¿no? De inspirar a través de la curiosidad, de hacerse preguntas y la Exploración. importancia de hacerse preguntas. Y otra cosa que estoy viendo mucho en la industria es el tema, hay todo un tema de los certificados digitales. Hoy día sentimos la necesidad de ir a la universidad, invertir en la universidad, que no quiero decir no vayan a la universidad, no, no es lo que estoy recomendando, sino que hay una nueva visión de educación Mm. enfocada en las habilidades, como el desarrollo de habilidades más allá de un título universitario. Y por eso existen distintas certificaciones que mismas empresas están dando, mismo LinkedIn está certificando, pero en Chile todavía nos falta cambiar ese paradigma de, Cambiar el y switch ahí. ese switch de, oye, es que no, es que necesito este certificado de la universidad, este diploma de no sé qué, y esta certificación de no sé qué, pero en realidad nos tenemos que enfocar en habilidades y hay distintas formas de evaluar esas habilidades que no necesariamente te va a dar un título universitario o una certificación. Y por eso tenemos que empezar a abrir nuestra mente, lo que significa la educación y lo que significa el desarrollo de habilidades. Mal, y si tuviéramos que dar un cierre con un gran desafío. Un desafío, Dios mío. Sí. Hay varios. La ONU ha decretado 17, que son los Sustainable Development Goals o los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y de hecho, para los que no están viendo, tengo aquí los que están en cámara o los que están escuchando ahí Ahí en está. el audio, tengo una Bien. tablita, le estoy mostrando ahí a Carmen Gloria 17 aquí desafíos, puedo empezar con los primeros 5, ¿no? Cero Regálanos pobreza. uno para que nos hagamos cargo.
Uno de esos No, es que desafíos tengo para varios, que tengo varios en mi corazón, tengo varios. Voy a mencionar los que tengo en mi en tu corazón. corazón. Obviamente, el número 3 de buena salud y bienestar, número 4 de educación, número 5 que lo hablamos, ¿no? De gender equality, igualdad de género, y el número 10 de cómo podemos reducir las inequidades, ¿no? Y una estrategia para reducir las inequidades es a través de la educación. Entonces, trabajemos desarrollando habilidades para solucionar cualquiera de estos desafíos que tenemos en la humanidad, el cambio climático, las pandemias y las inequidades, y si podemos desarrollar las habilidades en los jóvenes para poder realmente enfocarnos en lo que importa, estaríamos en un mundo mejor. Muchas gracias, Comal. Gracias por esos desafíos. Bueno, para cerrar este bloque y para que no dejemos nunca de seguir explorando, los quiero dejar con una de las que dicen es la más popular y conocida canción del grupo R.E.M., The Man on the Moon, así que del álbum Automatic for the People, publicado en 1992. Muchas gracias. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.